El aceite, tan simple en apariencia, ha sido desde tiempos antiguos un elemento cargado de simbolismo y poder espiritual. Para la cultura hebrea, este líquido no era solo un recurso práctico, sino un puente entre lo terrenal y lo divino. Desde las lámparas que iluminaban el templo hasta los ritos de consagración de reyes y sacerdotes, el aceite simbolizaba la presencia y la bendición de Dios sobre quienes lo recibían. Sin embargo, no basta con conocer estas tradiciones. Es necesario comprender la profundidad espiritual detrás del aceite y cómo éste puede ser una herramienta en nuestras vidas si lo usamos con fe, obediencia y propósito. En las Escrituras, encontramos un ejemplo claro en el ungimiento de David. Samuel, el profeta de Dios, fue enviado a la casa de Isaí para elegir al próximo rey de Israel. Entre todos los hermanos de David, él parecía el menos probable. Joven, pastor de ovejas, sin una apariencia imponente como la de su hermano Eliab. Pero Dios no mira lo que el hombre mira. Él observa el corazón. Cuando Samuel vertió el aceite sobre la cabeza de David, no solo lo consagró como rey, sino que el Espíritu de Dios descendió sobre él desde ese día en adelante. Este acto marcó el comienzo de un propósito divino en la vida de David, aunque también lo llevó por un camino de pruebas y desafíos que solo pudo superar porque la unción de Dios estaba sobre él. La unción de David con aceite nos muestra que este elemento, en sí mismo, no tiene poder mágico. El aceite fue el vehículo que simbolizó el respaldo y la presencia de Dios. Sin embargo, para que esta unción tuviera efecto, era necesario que David estuviera dispuesto a obedecer y cumplir su propósito. Lo mismo sucede en nuestras vidas. El aceite puede ser utilizado como una herramienta para consagrar, purificar y declarar la voluntad de Dios, pero su eficacia depende de nuestra disposición a caminar en obediencia y santidad. La sabiduría hebrea enseña que el aceite no solo es un símbolo de consagración, sino también un medio para romper yugos y liberar a los oprimidos. Isaías 10:27 declara que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este versículo nos revela que la unción tiene poder de destruir las ataduras espirituales que nos impiden avanzar en nuestro propósito. En la práctica, esto significa que cuando usamos aceite para ungir nuestras vidas, nuestros hogares o nuestros proyectos, estamos declarando nuestra fe en que Dios tiene poder de liberar y transformar todo lo que tocamos. Pero esta declaración no puede ser superficial. Debe ir acompañada de una vida consagrada a Dios. Un ejemplo poderoso de cómo el aceite puede ser utilizado para liberar lo encontramos en el ministerio de Jesús. En Marcos 6:13, se nos dice que los discípulos ungieron con aceite a muchos enfermos y los sanaron. Este acto no era un ritual vacío, sino una demostración de fe en el poder de Dios para sanar y restaurar. El aceite fue un medio visible para manifestar lo invisible, una conexión tangible entre lo celestial y lo terrenal. Sin embargo, incluso en estos milagros, la fe y la obediencia eran esenciales. La sanidad no provenía del aceite en sí, sino de la fe de quienes lo utilizaban y de la disposición de los enfermos para recibir la sanidad. La historia del aceite no se limita a los tiempos bíblicos. Sigue siendo relevante en nuestras vidas hoy. En nuestras culturas modernas, a menudo olvidamos el poder de los actos proféticos. Pensamos que basta con orar y esperar, pero la Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta. El uso del aceite como una herramienta espiritual es un ejemplo de cómo podemos poner en acción nuestra fe. Cuando ungimos nuestras vidas o nuestras posesiones, no estamos realizando un acto mágico, sino declarando que todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando el aceite es utilizado de manera incorrecta? La Biblia también nos advierte sobre los peligros de usar herramientas espirituales sin reverencia o propósito. En Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, algo que Dios no les había mandado. Como resultado, un fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. Este pasaje nos recuerda que cualquier instrumento espiritual, incluido el aceite, debe ser usado con cuidado y respeto. No es un amuleto ni un objeto mágico, es una herramienta que debe ser utilizada con fe, obediencia y reverencia hacia Dios. La advertencia sobre el uso incorrecto del aceite también se aplica a nuestras vidas hoy.
Muchos creyentes buscan herramientas espirituales como si fueran soluciones rápidas a sus problemas, sin comprender que el poder no reside en el objeto, sino en la relación con Dios. Si deseamos que el aceite tenga un impacto en nuestras vidas, debemos usarlo como un medio para consagrar y dedicar todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor. Esto requiere un compromiso diario de vivir en santidad, obediencia y comunión con Dios. El aceite también tiene un propósito de sanidad, tanto física como espiritual. En Santiago 5, 14-15, se nos instruye a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por los enfermos, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Este pasaje nos muestra que el aceite puede ser un medio para canalizar la sanidad divina, pero también enfatiza la importancia de la oración y la fe. La sanidad no proviene del aceite en sí, sino del poder de Dios manifestado a través de la fe de los creyentes. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia del hombre ciego en Juan 9. Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo aplicó sobre los ojos del ciego. Luego le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Este acto, aparentemente simple, fue un acto profético que unió lo espiritual con lo material. La tierra, la saliva y el agua no tenían poder en sí mismos, pero cuando Jesús los utilizó, se convirtieron en instrumentos para manifestar la gloria de Dios. De manera similar, el aceite puede ser utilizado como un medio para traer lo celestial a lo terrenal, siempre y cuando sea usado con fe y propósito. El aceite también tiene un propósito de protección. En el Salmo 23:5, David declara: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Este versículo nos muestra que la unción con aceite no solo es un acto de consagración, sino también una declaración de protección y provisión divina. En la cultura hebrea, ungir con aceite era una forma de protegerse contra el daño, tanto físico como espiritual. Hoy, podemos usar el aceite para declarar que nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias están bajo la protección de Dios. Sin embargo, es importante recordar que el aceite no tendrá ningún efecto si no vivimos en obediencia y comunión con Dios. La unción no es un acto mágico, es una declaración de fe que debe ir acompañada de una vida consagrada al Señor. Si queremos que el aceite tenga un impacto en nuestras vidas, debemos asegurarnos de estar caminando en santidad y obediencia a la voluntad de Dios. El aceite también simboliza el Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. En la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, el aceite representa la preparación y la disposición para recibir al novio. Las 5 vírgenes prudentes tenían suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas, mientras que las 5 insensatas se quedaron sin aceite y no pudieron entrar al banquete. Esta parábola nos recuerda la importancia de estar siempre preparados y de vivir en comunión con el Espíritu Santo. El aceite en nuestras vidas debe ser renovado constantemente a través de la oración, la adoración y la obediencia a la palabra de Dios. En la práctica hebrea, el aceite también era utilizado para consagrar lugares y objetos. En Génesis 28, Jacob ungió una piedra después de tener un sueño en el que vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra. Este acto simbolizó su reconocimiento de que ese lugar era santo y estaba bajo la presencia de Dios. De manera similar, podemos usar el aceite para consagrar nuestras casas, nuestros lugares de trabajo y cualquier espacio donde deseemos que la presencia de Dios habite. La consagración con aceite no es solo un acto simbólico, es una declaración de que todo lo que tocamos pertenece a Dios. Cuando ungimos nuestras vidas, nuestras posesiones y nuestros lugares de influencia, estamos declarando que queremos que la voluntad de Dios se cumpla en todo lo que hacemos. Pero esta declaración debe ir acompañada de una vida consagrada al Señor. No podemos esperar que el aceite tenga un impacto en nuestras vidas si no estamos viviendo en obediencia y comunión con Dios. El aceite también tiene un propósito de adoración. En Marcos 14, una mujer derramó un frasco de perfume costoso sobre la cabeza de Jesús como un acto de adoración y preparación para su muerte. Este acto fue criticado por algunos, pero Jesús lo defendió, diciendo que ella había hecho algo hermoso para él. Este pasaje nos muestra que el aceite puede ser utilizado como una expresión de amor y devoción hacia Dios.
Cuando usamos el aceite como un acto de adoración, estamos declarando que todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece a Él. Finalmente, el aceite nos recuerda que estamos llamados a ser luz en el mundo.